Muy bien. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un gusto recibirlas a todas y a todos. Hoy tenemos el enorme honor de recibir a Beth Upton. Quiero comentarles algunas cositas sobre su vida. Primero comentarles que ella está con tos, por lo cual es posible que tosa en algún momento y si se ríe es peor. Pero bueno, esperemos que se pueda mejorar. La maestra Beth Upton, luego de terminar sus estudios en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, emprendió su viaje hacia un mayor entendimiento humano y encontró en el Dharma el camino para ello. Su práctica se desarrolló principalmente en Myanmar, en el monasterio de Pakao Siaji, donde además recibió entrenamiento monástico como monja Theravada Siali por más de 10 años. Hacia el año 2014 inició su enseñanza de meditación y con el fin de fortalecer su forma de enseñar, ha practicado bajo la guía de diferentes escuelas de meditación, continuando con periodos anuales de retiros solitarios y estudiado diferentes formas de compartir el Dharma. En el año 2018 dejó su vida monástica y desde entonces ha continuado como maestra de meditación en Europa y América. Quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con ella, reconocemos sus habilidades especiales para guiar personalmente y de acuerdo al estudiante en todas las técnicas de Samadha y Vipassana, de acuerdo a las instrucciones del Buda contenidas en el canon Pali de la Escuela del Budismo Theravada. Si alguien quiere seguir sus enseñanzas, ella tiene su canal de YouTube. Así que sin más, le agradecemos enormemente a la maestra Beth Upton que esté con nosotros y les dejo con su amable compañía. Muchas gracias y muy bienvenida a todas y en especial a la maestra. Gracias. Yeah, thank you, Ricardo, for the introduction. So this is our third session, and we spent the first session speaking about dana and sila, and we spent the second session speaking about integrating the Dharma into our daily lives. So this session, I want to emphasize speaking about meditation. Muchísimas gracias a Ricardo por su presentación. Bueno, esta es la tercera sesión. En la primera y la segunda sesión estuvimos hablando sobre dana, generosidad, y sila, ética. Y quiero dedicar hoy la sesión para que hablemos sobre meditación. So, like I've already said many times, when I'm teaching meditation, I find it very difficult to teach just one thing for everybody because everybody is different. Como lo he dicho muchas veces antes, les he compartido a ustedes que para enseñar meditación, para mí es yo no enseño una meditación la misma para todos, porque todos somos diferentes. Entonces, mi forma de enseñar es distinta. There are some very broad patterns that we can say generally about how meditation unfolds, but the detail is different for each person. Algunos grandes patrones que se pueden repetir o se repiten entre los meditadores y las meditadoras, pero en realidad la forma en la que se desarrolla la meditación es diferente para cada meditador. So, I want to use most of our session today for questions and answers about the meditation practice. Entonces, por eso es que hoy quiero utilizar el mayor tiempo de esta sesión para
para responder a sus preguntas sobre meditación. And this is very important because when I come to meet you all in person, this is what we will be doing. This is what we'll be speaking about. This is what we will be practicing. Y esto es muy importante porque de hecho esto es lo que haremos cuando nos encontremos y frente a frente podamos compartir sobre la práctica de meditación y cómo les va a ustedes en la práctica. So you can also figure out, is the way that Beth answers my question helpful or not? Y es también una forma para que ustedes descubran si Beth es la forma que, si se me aplica a mí, cómo Beth está respondiendo las preguntas, si me responde o no me responde. It's important. And maybe if you find it helpful, then you'll want to do more practice in a retreat. And if you don't find it helpful, then you can learn from somebody else. Mm. Y esto es importante porque ustedes descubrirán si les es útil o no les es útil. Y si les es útil, entonces pueden quizás sentirse más inspirados para que practiquen más meditación, incluso para que vayan a un retiro de meditación. Y bueno, si no, pues por el contrario, entonces pueden también ustedes aprender de otras personas. So, our questions about meditation can be very, very basic. There's no question too basic. Entonces, las preguntas sobre la meditación pueden ser muy, muy básicas, porque en realidad no hay ninguna pregunta básica cuando se trata de meditación. Or maybe to you, it seems like something very complex and difficult to understand. It's also a welcome. Those questions are so welcome. O quizás para ustedes puede considerarse una pregunta muy compleja o difícil de entender. Esta clase de pregunta también es bienvenida. So, to keep a little bit of order on the Zoom call, if you want to ask a question, then you can either raise your Zoom hand or you can write your question in the chat. If you write your question in the chat, then I won't be able to speak to you personally because your question is in the chat. So if you want to ask me personally, you need to raise your Zoom hand. Entonces, para que mantengamos el orden y podamos escucharnos todos y todas durante la sesión, para que ustedes hagan las preguntas, pueden alzar la mano de Zoom y así me hacen la pregunta personalmente. O también pueden escribir la pregunta en el chat de Zoom, pero tengan en cuenta que cuando la escriben en el chat, pues no les voy a poder responder a ustedes personalmente, pero también está abierta la opción. And we need to understand that if we are the one who answers the question, it is also a gift to the group. Y también tenemos que entender que si somos, bueno, but I didn't understand that part. If we are the one that Asks a answered, question, asks the okay, question, then it's like a gift that we give to the group. sí. Y también es importante para que se animen a hacer las preguntas. Tener en cuenta que si yo soy o si tú eres aquel que pregunta, ese también es una forma, un regalo para el grupo. Because we learn a lot through the questions of others. Porque aprendemos muchísimo a través de las sesiones de preguntas y respuestas. So, with all of that said, does anybody have a question today about their meditation? Entonces, con todo esto dicho, ¿alguno de ustedes tiene preguntas sobre su meditación? Or are all of you So, just meditating away very perfectly? o todos están practicando perfectamente muy bien meditación. I will look at the chat. Let's see. Okay. Eh, a ver.
Yeah, let's have the question of Jorge and Jorge. Ivan. Hola, buenas tardes, Beth. Muchas gracias por la reunión y a varios amigos que ya conozco ahí presentes. Tengo una pregunta a propósito de la curiosidad que tengo por llanas. Y quiero saber si la única manera de alcanzar sabiduría paña es a través de la meditación de absorción en llanas, o se podría lograr algún tipo de insight en una meditación de samadhi que no pase por llanas. Yeah, good question. So I'll answer your question, but I'm much more interested in the reality of what's happening in your practice at the moment. Bueno, muy buena pregunta. Voy a responder a tu pregunta, pero estoy mucho más interesada en saber cómo te está yendo también en tu práctica. Because we can all make grand plans for the future of our meditation, Porque todos podemos hacer grandes planes hacia el futuro sobre la meditación and it feels great to think about. y se siente muy chévere, muy bien pensar en eso. Should I get enlightened in this way or in this way? And once I'm enlightened, should I do this or that? And should I practice this jhana or that jhana? Me iluminaré de esta forma o de la otra y cuando me ilumine voy a practicar así o de la otra forma o voy a obtener este yana o voy a practicar el otro yana. But we can't really make any progress with that kind of thinking. Pero realmente no podemos obtener o realizar un progreso pensando de esta forma. So as for jhana, we can think of the jhana like a very powerful tool. Entonces, lo que tiene que ver con yana, la meditación de absorción, la absorción, la podemos ver, pensar como una herramienta muy poderosa. The direction of progress in meditation is from more coarse states of mind and more coarse objects of awareness to more refined states of mind and more refined objects of awareness. Ujú. La dirección del progreso en la meditación es de unos estados de la mente más gruesos o más burdos o unos objetos de nuestra atención más gruesos y más burdos hacia unos objetos de atención o estados de la mente más sutiles. And so jhana is a tool which helps us develop a very refined, very subtle state of mind. Entonces, yana es una herramienta que nos permite refinar los estados de la mente, experimentar estados de la mente más sutiles. So sometimes sometimes I give this example that now with your normal awareness, can you know the sensation in the root of one hair on your head, just with your normal awareness? Yo a veces doy este ejemplo y les pregunto a ustedes, ¿pueden con esta atención normal de estos momentos prestar atención a una de las raíces de su cuero cabelludo? ¿Pueden llevar la atención con la atención tal cual ahorita la tienen a un cuero, sí, a la punta de la raíz de un pelo en su cabeza? So for most of us, we can't do that. Our mind isn't refined enough to know that much detail.
Kenti, you're muted. Hola, sí, disculpa. Entonces, la respuesta es no. Con este estado de atención normal en el que tenemos en estos momentos, es muy difícil dirigir nuestra atención específicamente hacia la raíz de un pelo de nuestro cuero cabelludo. But if we've just practiced jhana, that will be relatively easy for us. In fact, it might even seem coarse. We can know many times even more refined than that. Pero si nosotros practicamos jhana, sí vamos a poder atender a este objeto. Incluso este objeto va a ser para nuestra mente muy burdo, grueso, porque la mente tiene la capacidad de conocer muchos más detalles más sutiles. So then we have this question, well, how refined does our attention need to be in order to attain nibbana? Entonces aquí puede surgir la siguiente pregunta: ¿qué tan refinada debe estar nuestra mente para conocer el objeto de Nibbana? And the answer is it needs to be refined enough that we can go beyond concept. Y la respuesta es que debe estar tan refinada o tan fina, lo suficientemente fina, que pueda ir más allá de los conceptos. Concepts is anything which we have compacted and given a name. O el concepto es algo que es compacto y a lo que le damos un nombre. Sometimes we haven't even given it a name actually, but we've compacted it and we've made a boundary around it. Okay. Incluso puede ser que no le hayamos dado ningún nombre, pero es algo que conceptualizamos y sí, lo compactamos, le damos, ¿cómo traduzco esto? Le damos como unos límites, o sea, how to explain that, this concept. Like a Yeah, boundary. hacemos un So concepto we de know eso, what it, sí. yeah, we Dime. know what it is and what it's not. Sí, creamos un concepto sin necesidad de ponerle un nombre, o sea, algo que sabemos qué es y qué no es. Ahí hay un concepto. So our thoughts are a concept. Our emotions are a concept. Pain is a concept. Mm. Beth, your signal was a little bit unstable. I Oh, could not get, yeah, it's in red according yeah, okay, it's back. You said pain is a concept and yeah. So our thoughts are a concept. Emotions are a concept. Pain is a concept. entonces en este sentido los pensamientos son conceptos, las emociones son conceptos, el dolor es un concepto. And what we need to be with in order to attain Nibbana is the building blocks, the momentary building blocks that make up those concepts. Hi, Beth. Sorry, I could not hear you. Really? Does everybody else hear me okay? Ricardo is fine. It doesn't cut for you? Okay, maybe it's my internet, sorry. So I said what we want to be with is the momentary building blocks that make up those concepts. Entonces, lo que acabo de decir es que lo que queremos es estar con estos bloques momentarios de conceptos que creamos y, digamos, entenderlos así. We call this materiality and mentality, or nama and rupa. Todo esto es mentalidad y materialidad.
todo es nama y rupa. So for materiality, that means moments of material particles coming into and out of existence. La materialidad son momentos de la materia que vienen a existir y desaparecen. Son sí, pequeños partículas momentáneas de materialidad. And for nama, that means individual moments of consciousness coming into and out of existence. Ricardo, did you hear complete the sentence? Sí, y que nada más son momentos de pensamientos o conceptos que vienen a la mente. Yeah, moments of consciousness that are coming into and out of existence. That's right. Sí, Mo- momentos de la momen- conciencia. Ujú. Great. So that's the level of refinement that we need to be at if we want to liberate our minds. Entonces, ese es el nivel de refinamiento para conocer que tenemos que desarrollar si queremos liberar nuestras mentes. So it's much more refined even than the root of one hair. Entonces, es mucho más refinado que cuando queremos conocer la raíz de un pelo. So some people are able to do that practice with just a very deep access concentration. Entonces, algunas personas son capaces de hacer esto con una concentración muy profunda, But it's much easier with jhana. pero es mucho más fácil con llana. So some meditators choose not to develop the jhana. They have a very deep access concentration and they can still do the practice. Algunos meditadores y meditadoras deciden no practicar llana, pero tienen una concentración de acceso muy profunda y con esto aún pueden hacer la práctica. So this is a personal choice. Entonces, esto es una opción personal. When we are still with concept, like my thoughts, my emotions, my pain, we can still develop some wisdom. But that wisdom that we gain on the level of concept isn't enough to liberate us. Entonces, puede ser que nosotros, o sea, nosotros todavía, por ejemplo, si estamos en sí, si estamos en mis pensamientos, mis emociones, mi dolor, puede ser que se desarrolle algún nivel de sabiduría, pero no al nivel necesario para liberar la mente. All right, I hope that answered your question. Are there any other questions today about the meditation? Muchas gracias. Espero que eso haya ayudado a responder la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta sobre meditación? Yeah, Hector, what's the question? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Yes. ¿Sí? Yeah. Yes. Can you hear Sí, me? sí. Okay, gracias, thank you. Estoy en una computadora que no tiene cámara. Bueno, sí tiene, pero no sirve. Entonces, pues pido una disculpa por eso. Y bueno, tengo una pregunta que había hecho yo en la primera sesión con relación al punto de llegar eh, a a la respiración cuando ya está prácticamente, no se siente. ¿Sí? A partir de allí hubo un par de ocasiones en que
pues me acordé de una recomendación que me había hecho un maestro, ¿sí? Y lo único que se me ocurrió fue, lo único que me pasó fue que simplemente me desconecté del cuerpo, de la realidad, y, y me sentí en un lugar eh, totalmente vacío, ¿sí? Y no me asusté, pero no supe qué hacer. Mm. ¿Qué puede Yeah. hacerse en ese caso? Yeah, thank you for the question. So, You're welcome. so what happens again and again in the practice is we start with our mind very coarse and distracted. And we take a meditation object that's a little bit more calm than our mind. So when we focus on our meditation object, it's difficult, but gradually, it calms us down. And then it feels easy for a while. We can observe our breath, for example, or whatever other object, nice and easy. But that doesn't last for too long. What then happens is our meditation object becomes more subtle and it's difficult again. And in this gap, we get distracted or we can't find our object. It's difficult again. And we gradually try to know our more subtle object. Our mind becomes even more calm. It feels easy again and even more peaceful. And then our meditation object becomes more subtle again and it's difficult again. And so this gap is filled with wandering thought or sleepiness, or we feel like our object has disappeared, or we over effort to try to find our object. And then we practice, we calm down, it's easy again. And this is the normal process of our practice deepening. Candy? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto que nos describen en la pregunta es la descripción de lo que normalmente como meditadores y meditadoras vamos a estar experimentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que nos va a seguir pasando una y otra vez. Es que cuando nosotros empezamos a meditar, empezamos con un objeto que es más grueso, es un objeto burdo, y nuestra mente también empieza estando muy burda cuando empezamos a meditar. Pero a medida que prestamos más y más atención, am, hay, eh, más y más atención al objeto de meditación, entonces nuestra mente se empieza a calmar y la mente empieza a llegar más a ese objeto. Entonces, cuando aumenta la atención y la mente se conecta más con el objeto, la mente empieza a estar sutil, pero resulta que el objeto, como todo se va calmando, el objeto también se vuelve más sutil. Y en ese momento, entonces, sí, era cuando Beth mueve las manos en la pantalla y baja un poquitico la mano, entonces eso significa que entonces el objeto de meditación se volvió más sutil y en ese espacio o en esa diferencia entre el objeto sutil y la mente que ya está quedando un poco más burda, nos pueden entrar cosas como empezamos a pensar más o tratamos de poner mucho más esfuerzo para seguir prestando atención a ese objeto, o también nos podemos sentir adormecidos, sentimos adormecimiento, pero si continuamos entonces prestando atención, en un momento la mente va a volver a nivelarse con el objeto y entonces ahí vamos a volver a sentirnos muy bien, muy en calma, está muy bien la meditación, pero ¿qué sucede? La mente sigue progresando. Esta es la descripción normal de la meditación, de cómo progresa nuestra meditación y el objeto vuelve a ponerse más sutil y entonces otra vez vuelve a quedar como ese espacio, el objeto más sutil. La mente debe trabajar ahí con calma observando el objeto hasta que vuelve a atender a ese objeto y así, digamos, progresivamente, la mente
nosotros vamos experimentando una mente más sutil y también vamos experimentando lo que significa el trabajo con objetos más sutiles. Entonces es normal que suceda, Beth nos mencionaba, que suceda incluso cuando sentimos muy bien, que incluso empieza nuevamente la mente que se distrae y da sueño, o sea, esas cosas es normal que vayan sucediendo. Yeah, so in your case, Hector, it sounds like you've been through this process a few times before, and you already got to a level that's quite subtle. Entonces, en tu caso, Héctor, parece que has experimentado este proceso varias veces antes y que llegas a un momento en donde ya en realidad ya el objeto está muy sutil. But it's not finished. All that happened is you got a big gap. Pero eso no ha terminado. Lo que pasa es que hay, digamos, es un gran espacio, como sí, un gran espacio, un gran hueco. So there's much more refined that you can still go with the breath if you want. Entonces, ¿esto qué significa? Que puedes ir y prestar atención a un objeto mucho más refinado, si es lo que tú quieres. So what's happened is not that you have run out of how deep you can continue to go with the breath, just the breath became temporarily too subtle for your awareness. Entonces, lo que sucede es que la respiración está mucho más sutil que tu atención. And so when this happens, when the gap is very big and our object has become very subtle, our mind hasn't yet caught up, there's a couple of different things that we can do. Entonces, cuando pasa eso, en donde hay un espacio muy grande y nuestro objeto ya está muy refinado y nuestra mente aún digamos, no se acostumbra a tomar atención a este objeto, hay varias opciones que podemos hacer. The first one sounds a little bit similar to what you were advised, which is we can't find our breath object because it's too subtle. So instead, we go to an easier object. Entonces, la primera es muy similar a lo que ya te han aconsejado antes, y es que si no podemos prestar atención a la respiración, que está muy sutil, entonces dirigimos nuestra mente a un objeto que sea más burdo. But it's important that we choose our object wisely. If you go to an object that you haven't defined well, like just spaciousness or peacefulness, it also isn't going to hold your attention well. Pero aquí tenemos que decidir o escoger nuestro objeto de meditación sabiamente. Lo tenemos que tener bien definido porque puedes escoger, por ejemplo, el espacio o la tranquilidad, pero puede ser que ese objeto, al no estar bien definido, pues tu atención no puede agarrarse bien a él o quedarse con él. So sometimes it can sound very advanced when we haven't defined our meditation object well. And we can say it's just everything, or it's just oneness, or it's just spaciousness, or something like that. But this isn't advanced, it's a lack of clarity. Algunas veces puede sonar como algo muy avanzado cuando se escucha algo como, simplemente presta atención a todo, o fíjate en el espacio, o presta atención a la unidad. am, pero estas instrucciones no es que sean avanzadas, es que hay falta de claridad en la instrucción. But you could choose another object. So, okay, now I will bring attention to my body, or I will do some noting, or I'll do a visualization, I'll use a mantra. You could use an easier object for a little while. Pero lo que puedes escoger es otro objeto.
puedes mover tu atención al cuerpo o puedes utilizar la técnica de hacer notas mentales. Puedes mover la atención a un objeto que para ese momento sea claro para ti y pueda sostener la atención de tu mente. If instead we want to go deeper with the breath, then we practice what we call a wait and watch method. Entonces, pero cuando tú quieres también ir más profundo con la respiración, entonces podemos aplicar algo que se llama espera, wait and, Watch. ajá, sí, espera y observa, el método de espera y observa. So, what we need to understand at that time is I am still breathing, but the breath is too subtle for me to clearly know it. Entonces, lo que tenemos que entender en este momento es, estoy todavía respirando. Lo que sucede es que la respiración es muy sutil en este momento. And so, I need for my mind to be even more calm and still and gentle in order to know that very subtle breath. Entonces, lo que necesito para la mente es que la mente esté aún más calma, aún más quieta, que sea aún más gentil para poder prestar atención a ese objeto. And so, we practice wait and watch. We keep our attention very, very still, watching in the place where we last saw the breath. Y entonces, de esta forma, practicamos el método de espera y observa. Entonces, lo que hacemos es, con mucha calma, con mucha tranquilidad, seguimos prestando atención al último lugar en donde estábamos atendiendo o prestando atención a la respiración. Esperamos y observamos. And if we are still enough, if we are quiet enough, then the breath will come back into our awareness and it will be very tiny. Y si estamos lo suficientemente quietos, lo suficientemente tranquilos, callados, vamos a experimentar nuevamente la respiración y esa atención en la respiración será mucho más calma, mucho más tranquila, mucho más, sí, pequeña en ese lugar. And then we can continue deepening our practice step by step. Y después podemos continuar profundizando en nuestra práctica paso a paso. So it's up to you at this stage in your practice. If you want to explore some other objects, it's also okay. And if you want to continue deepening with the breath, then you can practice wait and watch. Entonces, es tu decisión si en este momento de tu práctica quieres mover tu atención a otro objeto o quieres profundizar con la respiración y practicar el método de espera y observa. Does it answer your question, Hector? Héctor, ¿eso responde tu pregunta? Mucho y con mucha información que me es muy útil. Muchas gracias. Sino para ver si entendí algunas cosas. Quiere decir que en un momento dado, en ese vacío, en esa tranquilidad tan grande que se siente en esos momentos, puedo tomar ese vacío y esa tranquilidad como objeto. No. So you can take that voidness or tranquility as the object for a short time and it will feel nice. But the object isn't stable enough or well defined enough for it to carry your practice deeper. La respuesta es no. Porque puedes por unos momentos
prestar atención a ese vacío o a esa sensación de tranquilidad, de mucha paz. Y eso te va a llevar, te va a conectar con una sensación muy placentera, pero el objeto de esa tranquilidad, de ese Así es, sí. vacío, no está bien definido y no es lo suficientemente estable para llevar a tu mente sí, a una meditación más profunda. Entonces, solamente te va a dar como resultado un nice feeling, sí, una Sí, te entiendo, sensación sí. chévere, pero no profundizas en la práctica. Sensación agradable. Yes. Sensación agradable. Nice feeling, yes. Yeah. So Sí, when we focus on bueno, a feeling, we get a bigger feeling. Entonces eso es lo que pasa cuando llevamos nuestra mente hacia la sensación. Nos enfocamos ujú. a esa sensación, pues tenemos una sensación magnificada. The thing with our sensations or our feelings or tranquility or love or whatever, they're all the time changing. Sí, de la misma forma, o sea, las sensaciones, la tranquilidad, todos estos objetos están constantemente cambiando. So it's not a good idea to take feelings themselves as the meditation object when we're still deepening our concentration because they're all the time changing. Entonces, no es una buena idea cambiar nuestro objeto de meditación por las sensaciones Ok. mientras estamos aprendiendo a profundizar en nuestra práctica de meditación, porque estos objetos están constantemente cambiando. And there is a time in the practice where we can take a certain type of spaciousness as the meditation object. But if your mind is already at the level where it's struggling with the subtle breath, it's not yet the right time where your mind will be able to take spaciousness as a stable object for a long time. Instead, you're more likely to notice the interruptions to that spaciousness. So you might notice, oh, and then I heard a sound, and then whatever, that something else happened, because it's a very, very subtle object. It's more subtle than your breath. So it won't be stable for you for a long time. It's not a good idea for you at the moment, although it will feel lovely for a short time. Ujú. Entonces, no es una buena idea en este momento de la práctica en donde estás describiendo este refinamiento de tu objeto de meditación y que la mente no puede quedarse con él. No es buena idea tomar el objeto del espacio como el objeto de tu atención, porque si bien en algún momento en nuestra práctica se puede y es un objeto de meditación, es un objeto que se puede tomar, Ujú. em, Ajá, el ajá. espacio es un objeto muy, muy sutil y la mente debe tomar un objeto, este objeto, al ser sutil, y el estado en el que está actualmente, digamos, la descripción de tu práctica, no va a ser capaz Ujú. de tomar el espacio por largo tiempo y como un objeto estable ese espacio. Por lo contrario, lo que vas a darte cuenta es de las interrupciones de ese espacio. Entonces vas a notar de pronto los ruidos, vas a notar otros objetos y en ese momento pues Cierto, ya digamos que cierto. sí, la práctica entonces cambia y esto es porque el objeto del espacio es muy sutil, ¿sí? Por eso no es una recomendación que se da en este momento. Ok, ok, muy claro, muy claro. Yo supuse, estoy totalmente de acuerdo y de acuerdo a la experiencia, coincide totalmente con lo que Betty acaba de mencionar. Yo suponía que eh, esa cosa de espera y observa se refería a eso. Entonces, ahora me queda un poquito la duda, ¿cómo funciona este método de espera y observa? Yeah. ¿En qué momento lo puedo aplicar? Por favor. So
as soon as you lose the breath, as soon as you think, where's my breath gone? You can apply this method. And the way in which it's different from just watching the space is you're waiting and watching where you last saw the breath. So you're waiting for the breath to come back. And when the breath comes back, it might be very, very tiny and gentle, then you stay with it. Entonces, esto es, tan pronto tú te das cuenta que ya no puedes atender a la respiración, en ese momento entonces lo que haces es aplicar el método, no irte al espacio a ponerle atención al espacio, sino le prestas atención, entonces esperas y prestas atención, observas en ese último momento en donde recuerdas que estabas observando la respiración y esperas y esperas. Y cuando la respiración vuelva, vas a seguir, o sea, vas a atender a ella. Y eso seguramente es la respiración, va a ser muy pequeña, muy gentil, muy sutil. Ok, ok, es ahí. Y en algún momento dado, eh, sin saber si estaba haciendo bien las cosas, eh, surgió, surgió ese estado de satisfacción, de alegría, y fue donde entonces, pues simplemente observé lo que estaba pasando, cómo me sentía, observé la sensación y eso me dio calma. No sé si es correcto lo que hice y la calma fue una casualidad. Yeah. So we can allow the feelings to just be the byproduct of the practice. They don't need to be the object of the practice. So if there's a nice feeling, you just let it happen in the background. It doesn't need to be your meditation object. Your meditation object is the breath. Entonces, eh, es importante, o sea, que, que entendamos, o sea, esos buenas sensaciones o esas buenas emociones, como cada uno de nosotros los experimentemos como unos productos derivados de nuestra práctica, pero no son nuestro objeto principal. No son nuestra práctica. Claro, Entonces, pues los de acuerdo. experimentamos, pero no dirigimos la atención a ellos, porque en este caso, tu objeto de meditación es la respiración. Entonces, esas cosas o sea, van a seguir pasando porque se dan con la Ujú, práctica, ujú. pero no son el objeto principal. Tenemos otra pregunta, Héctor. Yeah. Ok, Yes. muchas gracias. Muchas Quedó gracias. claro, muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, gracias también por el esfuerzo que Beth está haciendo ahorita, porque está un poquito enfermita. Gracias, gracias. All right. Gracias, So, Candy. so let's take Diana as the last question for tonight. What's your question, Diana? Vamos a tomar la pregunta de Diana. Será la última pregunta de esta noche. Diana, ¿puedes hacer la pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta es un poco en el sentido, ¿me escuchan, cierto? Yes. ¿Será que? Bueno, mi pregunta es un poco en el sentido de la pregunta que hacía Héctor, eh, a raíz de un retiro que tuve recientemente en el que experimenté algunas cosas que nunca había sentido y que todavía, digamos, se me hace un poco, bueno, no quiero decir difícil entender porque sé que hay que desprenderse de los conceptos, pero con la racionalidad me cuesta un poco. Y fue porque como más o menos al segundo o tercer día de estar en el retiro, empecé a experimentar que ya no era como un objeto de la meditación, que el objeto no era la respiración,
sino que una conexión con los latidos del corazón. Y esa conexión con los latidos del corazón, de sentir los latidos, digamos que generó un efecto en mí como de mucha emoción, eh, como alegría, pero también como no saber qué hacer con ello. Mm. Y también de alguna manera como una abstracción del cuerpo, de la mente en el cuerpo, como si no estuviera ahí. Y cuando ya sonaba el gong, ya como que sentía que regresaba el cuerpo y me sentía desorbitada y asustada. Mm. Eh, y las meditaciones siguientes fueron ya como siempre cerraba los ojos e inmediatamente eh, el corazón cada vez. E incluso ya luego como en la cotidianidad al hacer ejercicio, sentía el corazón y yo era como ¿qué es esto? Y, y quisiera que me ayudaras porque aún no sé qué hacer con eso que estoy Mhm. sintiendo. Gracias. Well, yeah, thank you for the question. This is a good thing. It's a sign of your practice. Sorry, it's a sign of your progress. Bueno, muchas gracias por por tu pregunta. De hecho, esto es una señal de tu progreso. So, how do we keep our mind on something for a long time? Entonces, ¿cómo nosotros dejamos nuestra mente en algo por largo tiempo? So, one way is if the object is always changing and again sparking our craving. Entonces, una forma es si nuestro objeto está constantemente cambiando y llamando la atención de nuestra mente. So, that's what happens, for example, when we watch the TV. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos mirando la televisión. But if the object is basically boring, then how do we keep our attention on it for a long time? Pero si nuestro objeto es lo que, entre comillas, decimos aburrido, entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra atención en ese objeto? So we could try forcing our mind to stay with that object. And this is a mistake that a lot of meditators make. And then they find out it doesn't work. Ujú. Entonces, podemos forzar nuestra mente y a la fuerza de dirigir la mente a nuestro objeto, y eso es un error que tenemos muchos meditadores, pero solo para darse cuenta que no funciona. The only way that we can keep our mind with a simple, unchanging object for a long time is if we like it. Ujú. Entonces, pues la única forma en la que podemos mantener nuestra mente en un objeto simple y que cambia es que a nuestra mente le guste ese objeto. And in order to like it, we need to engage our heart. Liking doesn't happen from our intellect, liking happens from our heart. Ujú. Y en orden de que a nuestra mente le guste el objeto, tenemos que involucrar nuestro corazón, no es solo como pensarlo, sino realmente que nos guste el objeto. And so, a sign of our practice deepening is that our heart starts to become open and engaged. Entonces, una señal de que nuestra meditación está profundizándose es que nuestro corazón se abre y se involucra. The difficulty is that we can't selectively open our heart. We can't say, I'll open my heart just to the nice things. Mm. Entonces, la dificultad es que nosotros no podemos hacer esa apertura del corazón selectivamente, como decir, ay, no, yo solo abro mi corazón hacia las cosas buenas. And so, when we open our hearts, we also sometimes have to feel emotions and feelings that we've spent our whole life trying not to feel. Mm.
Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, vamos también a encontrarnos emociones, sensaciones que quizás hemos estado tratando de no conocer a lo largo de nuestra vida. And it's normal that at first we find this a little bit scary. Y es normal que nosotros por primera vez nos encontremos con esto y lo veamos como un poco asustador, because we're not yet used to it. porque aún no nos acostumbramos a esto. But if we want to be able to feel huge love, huge compassion, huge connection to our meditation practice, then we also need to be willing to feel the other feelings that might be there in our heart too. Pero si realmente nosotros queremos sentir gran amor y benevolencia, gran compasión y gran conexión con nuestra práctica, también debemos estar dispuestos a, a abrir el corazón a estas otras situaciones en So nuestra práctica. heart opening is wonderful. And the only thing you need to do is check that you're not pushing away some feelings. So if there's fear, then welcome. What a joy to be able to feel the fear. Entonces, el abrir, la apertura de nuestro corazón es maravillosa. Entonces, al hacerlo, cuando sintamos o conozcamos el miedo, es un, Beth lo expresa como bienvenido a miedo, como no tener cuidado o prestar atención de no estar rechazando algunas emociones o sentimientos que se conocen. And the same for any difficult feelings that might be there. Y lo mismo para cualquier clase de sentimiento o de sensación que consideremos difícil. Now, when our heart is very engaged with our meditation object, then we don't need to use our body anymore. Mm. Entonces, cuando nuestro corazón está muy involucrado en nuestra práctica de meditación, no necesitamos utilizar el cuerpo más. And we have this similar type of experience very often, like if you're spending time with a great friend and your heart's so open to what they're saying, you're so grateful to be there, then you can forget about the room that you're in. You forget about maybe you need to go to the toilet or something. You just don't feel it because your heart's engaged with what you're paying attention to. Entonces, eso puede pasarnos también, por ejemplo, cuando estamos pasándola muy bien con un gran amigo, perdemos noción del lugar en el que estamos, no vamos al baño, si nos olvidamos como de eso, porque realmente nuestro corazón está muy involucrado en lo que estamos atendiendo. But when we don't need to use our body for a while, like for 15 minutes, 20 minutes, 1 hour, then our perception starts to change. Pero cuando no necesitamos utilizar nuestro cuerpo por un tiempo, es decir, por ahí 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, entonces nuestra percepción empieza a cambiar un poco. We're very used to judging space and distance using our eyes and our ears and our body. Mm. Estamos muy acostumbrados a juzgar el espacio a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro cuerpo. So when we're not using our body, our sense of space and distance can start to change. Entonces, cuando no estamos haciendo uso de nuestro cuerpo, nuestro sentido del espacio, de las distancias, se cambia. It might feel like we're floating, flying, disintegrating, expanding, shrinking. Podemos sentir o experimentar que estamos flotando, que estamos volando, que nos estamos encogiendo o que nos estamos expandiendo, que nos estamos desintegrando. And all of these are normal side effects of the practice deepening. Y todas estas cosas, todas estas experiencias son
efectos o son producidas, son productos normales que señalan que nuestra práctica está profundizando. At that time, we can ignore these side effects and we can continue to pay attention to our meditation objective. Mm. Y en ese momento lo que hacemos es ignorarlos y continuar trabajando con atención en nuestro objeto de meditación. I think it needs a little bit of time for you to build familiarity with it. When we're not yet familiar, it's normal that we get afraid or excited. Mm. Pero también es cierto que debemos darnos un poco de tiempo para familiarizarnos con esta clase de experiencias y ya una vez estemos familiarizadas con ellas, pues no vamos a tener, digamos, la misma reacción de sentirnos con miedo o temor frente a ellas. So become familiar with it, do a lot of repetition. If there's any fear, welcome the fear and be encouraged that your meditation is in progress. Entonces, familiarízate con esa experiencia, sigue practicando y cuando veas que surge miedo o rareza frente a lo que estás experimentando, recíbela, no la apartes y sigue practicando con el ánimo de que estas son señales de que estás profundizando en tu práctica de meditación. Mm. All right, so that's all we've got time for today. I'm going to pass to Ricardo to close. Is that right? Ujú. Sí, entonces, bueno, hemos llegado a nuestro tiempo para la charla. Le voy a pasar el micrófono a Ricardo para que cierre nuestra sesión. Y Beth, could you at the end share the merits after Ricardo closing? Yes? Yes. Sí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todas y a todas por participar. Reiteramos que la maestra Beth Upton estará en América el año próximo y va a dar retiro en casi todas nuestras sangas y nuestros países, así que les invitamos a ya ir preparando sus vacaciones o licencias laborales para participar con ella en estos retiros. La maestra ahora va a dedicar méritos con toda la comunidad. Muchas gracias. Yeah, thank you, Ricardo. I look forward to visiting you all. So, we're going to end with a short meditation to share merits. Muchas gracias, Ricardo. Me alegra mucho y no veo la hora de conocerlos a todos ustedes. Y vamos a terminar con una meditación corta para compartir los méritos. And we're going to sit for a few minutes with the following intention. Entonces vamos a sentarnos por unos minutos con la siguiente intención. The intention that whatever we found beneficial, we will carry it forwards into the future. Con la intención de que todo aquello que encontremos beneficioso, vamos a tomarlo y lo cargamos hacia el futuro. Whatever hasn't been beneficial, we can leave it to one side. Y cualquier cosa que no encontremos beneficiosa, podemos dejarla de lado. And whatever goodness we've cultivated together here today, either directly or indirectly, may it be of benefit to all beings. Y que todo lo bueno que hemos cultivado en este tiempo, directa o indirectamente, sea del beneficio para todos los seres. Let's sit for a few minutes and I'll finish with a ding. Entonces nos sentamos por unos minuticos y voy a terminar con un ding.
Ding. Lovely spending the time with you all. I look forward to meeting you in person. Beth, we are going to stop the recording so we can put all the cameras on so that you can see before to say goodbye. So I will stop the recording.